Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día miércoles, donde nos hemos reunido, nos hemos puesto de acuerdo para levantar en alto el nombre de Jesús y para no solo adorarle, sino también en su misericordia poder recibir su palabra, que es bendita para siempre y que trae transformación a nuestras vidas. Amén. Sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo nos esté acompañando en todo este tiempo. Amén. Señor, te damos tantas gracias por la bendición de poder estar en tu presencia. Señor, antes que nada queremos despojarnos de toda carga, de todo peso, aún del pecado, Señor, que nos asedia y que en muchas oportunidades no nos deja caminar, pero en el nombre de Jesús y delante de este altar encendido, Señor, entendemos que nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. Señor, te rogamos, te imploramos que este tiempo sea un tiempo en donde nosotros podamos ser buena tierra, donde tu semilla sea lanzada y tu palabra dé fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno, conforme tu sola soberanía, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, te quedes con nosotros de principio a fin. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Señor, inúndanos con tu presencia y haznos, Señor, entender que solamente abrazados de ti, nosotros podemos llevar adelante esta obra maravillosa y crecer y avanzar y madurar como creyentes, como hijos de Dios, Señor, a lo cual hemos sido llamados. En el nombre de Jesús te damos tantas gracias y te ruego, Señor, bendigas cada casa, cada hogar, cada hermano. Señor, en el nombre de Jesús, traspases la pantalla de este dispositivo, Señor, y llegues a cada hogar. Te lo rogamos en ese nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, amados, vamos a seguir hablando sobre los bienaventurados. Eso es lo que el Señor comenzó a ministrarnos este fin de semana y vamos a tratar de seguir con ese tema, a ver cómo el Señor sigue añadiendo conocimiento para que nosotros a su tiempo podamos dar frutos apacibles de justicia. Y hemos aprendido que la palabra bienaventurado significa feliz, tanto en el hebreo como en el griego. Vemos que esa definición nos lleva a entender que significa felicidad. También hemos aprendido que significa triple dicha. Y es bueno recordarlo, porque nosotros somos dichosos de poder tener al Señor. Dice la Biblia que Dios mismo fue el que entregó a su Hijo, el que dio a su Hijo para que todo aquel que le reciba, todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otras traducciones dicen vida en abundancia. Por eso nosotros tenemos que entender, amados, y proclamarlo y declararlo una y otra vez y tener plena confianza de que somos bienaventurados. Amén. Y hemos hablado sobre las bienaventuranzas. Por ejemplo, hemos dicho que bienaventurados son los que habitan en la casa de Dios, porque dice que perpetuamente alabarán al Señor. También hay una bienaventuranza en aquellos que no ven y creen, y esa es la iglesia de Cristo, que podemos tener plena confianza de que el Señor está, aunque no le veamos, pero sí tenemos la plena convicción de que un día le veremos. Nosotros le esperamos, esa es nuestra esperanza. La Biblia también nos enseña que bienaventurados son los que confían en el Señor siempre. Ahí ya estamos viendo 3 bienaventuranzas. La cuarta que hemos hablado es la que nos dice que bienaventurados son los que guardan la palabra de Dios. Y por último, hemos aprendido que bienaventurados también son los que esperan el regreso de su Señor. Y nosotros como iglesia amamos su venida y estamos esperando que venga nuestro Salvador, para que un día estemos para siempre juntamente
con Él y podamos adorarle por toda la eternidad. De esto hemos estado hablando y también hemos hecho un poco de zoom a lo que dice ahí en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, versículo 35, que recordemos las palabras del Señor Jesús que dice que más bienaventurado es dar que recibir. O sea, hay dos bienaventuranzas, tanto el dar como el recibir, pero dice que la mayor de ellas es dar. Y de eso tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que hacer que esto sea un círculo virtuoso. Recibimos, porque entonces tenemos, y cuando tenemos podemos dar. Y ese dar nos habilita para nosotros poder recibir. Y siempre estamos hablando en el orden espiritual, lo que conviene que recibamos. Por eso es importante, amados, que entendamos que las dos son bienaventuranza, tanto el dar como el recibir. Ahora bien, no podemos dar lo que no tenemos, entonces necesitamos tener para dar. Si bien el dar es mayor que recibir, al momento de nosotros recibir tenemos que tener presente que tenemos que dar. Y eso hace que nuestra vida tenga y en nuestra vida haya plenitud. Miremos lo que dice la Escritura con respecto a este círculo virtuoso. En la Biblia de las Américas, en Primera de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 14, dice de esta manera: Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas. ¿De quién proceden todas las cosas? De Dios. Y de lo recibido de tu mano te damos. Eso no es más ni menos que la gracia de Dios derramada sobre nosotros. De hecho, la Escritura nos enseña, la Biblia dice que lo que recibimos de gracia tenemos que darlo. Y comenzamos hablando de que lo mayor y lo mejor que hemos recibido es a Jesucristo. Nosotros le tenemos a Él. Qué bueno sería que disfrutemos y aprovechemos y tengamos bien presente la bendición de tener al Señor. Pero también hay una bendición mayor en que nosotros podamos dar a este Dios maravilloso, podamos predicar de Él, podamos ser reflejo de Jesucristo para un mundo que está necesitando palabras de vida eterna, para un mundo que está necesitando ser librado, para un mundo que está necesitando conocer la gracia, las buenas nuevas de salvación que vienen a través de Jesucristo. Y nosotros le tenemos. Pero ahora ese principio nos tiene que acompañar en toda esta vida, en todo este trayecto, como hijos de Dios. Tenemos que aprender a dar. Tenemos que dar con generosidad. Tenemos que dar con alegría. Tenemos que dar conforme lo propone nuestro corazón. Y eso hace que haya plenitud en ese círculo virtuoso. Amén. En otros tiempos estuvimos involucrados en círculos viciosos que no edificaban en nada, es más, traían destrucción a nuestra vida. Pero bendito sea el Señor que nos rescató de esa vana manera de vivir y que nosotros podemos estar en su presencia y entender todos estos principios que traen bendición a nuestra vida, a nuestra familia, a la congregación, y que de hecho podemos conocer lo que el Señor primeramente ha hecho y nosotros ser imitadores de nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén. Ahora bien, claro que más bienaventurado es el que da que el que recibe, pero también hemos dicho que recibir es una bienaventuranza. Y si nosotros no tenemos, si nosotros no recibimos, difícilmente podamos dar.
Por eso, en esta hora quería ministrar unos minutos sobre esta palabra, y de hecho es el título del mensaje: los enemigos del recibir. Y veamos conforme la Escritura cuáles son esos enemigos que no nos permiten recibir lo de Dios. Quizás podamos recibir otras cosas, pero eso que el Señor quiere derramar sobre nosotros muchas veces se ve impedido por algunas situaciones que la palabra de Dios nos las va a clarificar para que nosotros podamos entenderlas. Amén. Número 1. Como enemigo del recibir está el egoísmo. La Biblia de las Américas, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 3 y 4, dice de esta manera: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlos en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amados, el egoísmo muchas veces nos impide recibir, porque pedimos de una forma inadecuada. Yo tenía un cuadrito por acá, a ver si lo encuentro, referente a esto. Y dice así: no podemos dar porque no tenemos. Muchas veces no tenemos porque obviamente no hemos recibido. Pero en esas tantas veces que no hemos recibido es porque no hemos pedido de forma adecuada. Y eso es lo que nos grafica este pasaje de Santiago. Y eso es un impedimento para recibir. Porque muchas veces en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras acciones, hay egoísmo. Y dice que nosotros nos presentamos delante del Señor y pedimos, pero pedimos mal. Por eso dice: pedimos y no recibimos. Entonces, como no tenemos, no podemos dar. Entonces, no podemos alcanzar ese grado mayor de bienaventuranza, porque no hemos recibido. Hay tantas cosas que el Señor quiere darnos, porque de hecho Él dice que como si nos ha dado al Señor, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero muchas veces nuestro egoísmo no permite que nosotros podamos pedir adecuadamente y por ende recibir. ¿Por qué? Porque dice que pedimos para gastar en nuestros deleites. Todo lo que pedimos es para nosotros. Entonces el Señor no nos da lo que realmente necesitamos porque nosotros pedimos mal. Por eso sería maravilloso que podamos detenernos a reflexionar sobre qué estamos pidiendo. Y si lo que estamos pidiendo no está centrado en Dios, para poder después darlo, mis amados, no lo recibiremos. Por eso dice: pedís y no recibís. Después el versículo 4 dice que nos convertimos en almas adúlteras cuando nos manejamos de esa manera. Porque queremos cosas que son de este mundo, que perecen. Y en definitiva el Señor también establece un principio ahí en San Juan, donde dice que nosotros debemos trabajar por las cosas que no perecen, que a vida eterna permanecen.
porque así lo ha determinado Dios. Queremos o anhelamos, pero al momento de tener que recibirlo, no se hace manifiesto lo del Señor en nosotros, o por lo menos no se hace manifiesto en plenitud, porque todavía en muchas ocasiones seguimos pidiendo con malos propósitos para gastarlos en nuestros placeres. Y no podemos experimentar el dar, porque hay un enemigo que no nos permite recibir. Y el principio que hemos hablado es que primero tenemos que tener para poder dar. Amén. Dios nos ayude. Hay una referencia en Marcos, en el capítulo 10, en Reina Valera, vamos a leerlo. A ver si lo tengo por acá. Marcos capítulo 10. Versículo 17 en adelante. Y habla del joven rico, muy conocido, pero que el Señor nos alumbre al momento de estar leyendo su palabra, que un espíritu de revelación venga sobre nosotros. Amén. Y dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamás bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, qué lindo esto, dice, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, o sea, el joven rico, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¡Wow! Claramente había egoísmo en el corazón de este joven. Y dice que tenía muchas posesiones. Pero el Señor quería darle otra cosa. Quería que su reino se establezca en el corazón de este hombre. Y qué maravilloso que la Escritura dice que le amó. Y en un momento dice: ve, vende todo lo que tienes y dáselo. Entonces, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. ¿Vieron? Ahí nuevamente el Señor pone lo que en definitiva es mayor, que es dar. Él tenía, porque dice que tenía muchas riquezas. Ahora, para alcanzar la plenitud, primeramente tenía que aprender a dar, porque eso era una bienaventuranza. Entonces iba a recibir todo lo de Dios. Lo iba a recibir en plenitud.
pero su corazón se debía desprender de lo terrenal y de las riquezas que pueden llegar a dar este mundo, que no están mal, porque el Señor, como hemos hablado en varias oportunidades, Él quiere que seamos prosperados, que haya abundancia. De la misma manera, no nos olvidemos que prospera nuestra alma, nuestro espíritu. Pero que en definitiva lo mayor es que prosperemos espiritualmente. Y el Señor no tiene problemas en darnos todo lo demás. Pero mientras haya egoísmo, que es un enemigo del recibir, porque acá no le estaba diciendo que iba a recibir tesoros porque los tenía, él tenía que aprender a dar. Lo que le estaba diciendo es que el Señor iba a comenzar a darle algo mayor. Y que le dijo que mejor era tener tesoro, porque dice, si vos das, lo que vas a recibir van a ser tesoros, porque dice, y tendrás tesoro en el cielo. Porque donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Fíjense el paralelo que hace Jesús para que entendamos, amados. Para que entendamos. Entonces, no podemos dar si no recibimos. Y uno de los enemigos que debemos despojarnos, que es un enemigo del recibir, es el egoísmo. Amén. Número 2. Otro enemigo del recibir es la amargura. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 7, Biblia de las Américas, dice así: esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. El texto, simplemente puse este pasaje para poder explicarlo lo más breve posible, que podamos entenderlo, pero sería bueno puedan leer el capítulo 1 completo de Primera de Samuel, donde cuenta que había un hombre que se llamaba Elcana y tenía dos mujeres, una era Penina y otra era Ana. Una podía tener hijos, la otra no, entonces estaba en amargura y esa amargura no le permitía recibir. Dice que año tras año ellos iban a ofrecer sacrificios conforme la ley así lo demandaba al Señor, y siempre que subían, dice que una de estas esposas, de estas mujeres del Cana, provocaba, molestaba a Ana. Ana es la que después recibe y tiene hijos, y uno de sus hijos es Samuel. Pero ella no podía recibir porque estaba en amargura. Necesitaba ser librada de esa amargura. Mis amados, muchas veces, en muchas oportunidades, nosotros no recibimos porque hay amargura en nuestro corazón, de la cual el Señor, en el nombre de Jesús, quiere librarnos para que nosotros podamos recibir, para que podamos ser llenos del Señor y entonces después poder dar. Y sucede algo extraordinario cuando ella sale por medio de una palabra de la amargura y recibe una palabra. Ella dice que después puede tener hijos, pero lo tuvo. Pero al momento que ella concibió, hizo una promesa para con Dios y dijo que ella lo iba a entregar. Y de hecho la Escritura muestra pasajes y versículos subsiguientes que ella entrega a Samuelito desde pequeño para que sirva al Señor. No podía recibir, no tenía, entonces no podía dar. Había un enemigo que no permitía que ella reciba, y era la amargura. Y era la amargura. Cuando ella se libró por medio de una palabra, porque la palabra, mis amados, viene a librarnos de toda clase de amargura.
porque la amargura nos impide recibir en plenitud lo de Dios. Entonces, si no tenemos, no podemos dar. Pero cuando tenemos, se hace una habilitación. ¿Se acuerda que hablamos? Se habilita. Se habilita porque tenemos y comenzamos a dar. Y ese dar habilita el poder recibir. Entonces dice que ella, cuando tuvo a su pequeño, lo entregó. No tenía. Ese enemigo que estaba ahí, que era la amargura, no se lo permitía, pero fue librada por una palabra. Entonces ella tuvo, pero al tener, lo dio. ¿Y saben lo que pasó? Ella dice que después recibe más hijos, porque entró en ese círculo virtuoso que solamente se puede ejercer estando en la perfecta voluntad de Dios. Las dos bienaventuranzas, el dar y el recibir. No tengamos miedo, mis amados, a recibir, pero pidamos como conviene. Y cuando lo tengamos, comencemos a darlo. Porque entonces la plenitud del Señor nos acompañará siempre, siempre. Y una vez que ingresemos, no salgamos de ese lugar. No salgamos de ese círculo virtuoso, donde el Señor mismo es el que se mueve en favor de nosotros, en favor nuestro. Amén. Hay otra referencia también que sería bueno que podamos leer. Y está en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Y dice así: cada uno dé, fíjense, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no con desánimo, no con amargura, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mis amados, cuando no hay ningún tipo de impedimento, nosotros podemos dar. Pero dice que tenemos que hacerlo conforme lo hemos propuesto en nuestro corazón. Porque tenemos. Si tenemos, el paso siguiente es dar. Es dar. Pero hay una manera de dar. Por eso dice no con tristeza. Porque cuando hay tristeza, nosotros no queremos dar. O por lo menos no damos con alegría. Y el Señor se goza de que nosotros lo podamos hacer de esa forma. Fíjense cómo es un enemigo a vencer para poder recibir lo de Dios. El enemigo a vencer es la amargura, la tristeza, que son enemigos del recibir. Hemos hablado, número 1, del egoísmo, que nos impide recibir, de la amargura, que nos impide recibir, pero también, número 3, el afán y la ansiedad no nos permiten recibir lo de Dios. Y si no tenemos lo de Dios, no podremos darlo. ¿Vieron? Bienaventuranzas, dar y recibir. Pero el mayor es dar. Pero ¿cómo voy a dar si no tengo? Y muchas veces no tengo porque vivo afanado y con ansiedad. Leamos Lucas capítulo 10. Versículo 41. Yo tengo una versión, no sé si, que es la versión Pellita del Nuevo Testamento, pero si no está bien en Reina Valera. Y dice así: entonces le contestó Jesús, diciendo: Marta, Marta, estás afanada y ansiosa
por muchas cosas. No se permitió recibir lo de Dios. ¿Se acuerdan de este pasaje, no? De Marta y María, las hermanas que estaban en su casa y el Señor las visitó porque las quería bendecir. Pero dice que una se sentó a los pies del Maestro para oír, para adorarle, para recibir. No hubo ningún impedimento. Pero acá dice que la otra hermana, Marta, dice que no pudo recibir nada del Señor porque estaba afanada y ansiosa con muchas cosas. Amada Iglesia, ¿en qué nos estamos ocupando? ¿Por qué estamos afanados? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué hace que permanezcamos en ansiedad? Cuando la Escritura nos enseña que nosotros tenemos que volcar todas nuestras ansiedades a los pies del Señor, porque Él tiene especial cuidado de nosotros. Miren todo lo que tenía preparado el Señor para darle a ambas, aún a su hermano, a Lázaro. Pero la única que se dispuso a escuchar, para recibir, fue María. Y en ese recibir, que hizo que ella después siempre tenga algo para dar en adoración. Entró en ese círculo virtuoso. De lo recibido de tu mano, Señor, nosotros damos. De lo recibido de tu mano, nosotros podemos tener. Qué bienaventuranza, qué dicha, qué felicidad. Pero qué maravilloso es que después nosotros lo podamos dar. Cada vez que tengamos oportunidad, cada vez que tengamos oportunidad, hagamos el bien, dice la palabra. Cada vez que tengamos oportunidad. Pero también hay una referencia que está en Mateo en el capítulo 6 con respecto al afán y la ansiedad. Mateo capítulo 6, versículo 24. Creo que lo vamos a tener en Reina Valera. Y dice así. Ahora sí. Mateo 6, versículo 24 en adelante. Leemos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué dicen? Os serán
añadidas. No dice que no las va a dar porque su palabra y dice que Él conoce de lo que nosotros tenemos necesidad, pero que primero está el reino y que todo lo demás, lo que Él mismo menciona, os será dado por añadidura. Por añadidura. Vendrá luego de que nosotros busquemos el reino de Dios. Entonces tendremos, porque dice que el que busca, halla, lo va a obtener. Al que pide, se le da. Pidamos adecuadamente, pidamos correctamente. Y el Señor nos lo va a conceder. Y entonces nosotros podremos comenzar a dar. No quebremos, no rompamos, no salgamos de ese círculo virtuoso al cual el Señor nos está llamando, a entender las bienaventuranzas que hay en permanecer en Él. Claro que sí, en dar y en recibir. Recibir es bueno, pero dar dice que es mayor. Cuando damos hay una habilitación para recibir, entonces nos gozamos y nuevamente comenzamos a dar. Pero otro enemigo es el afán y la ansiedad, que solamente nos hace caminar por el carril de las riquezas de este mundo, que son enemistad contra Dios, que son los deseos, los placeres, para satisfacernos a nosotros mismos, enemigos que no permiten recibir la plenitud de lo de Dios, de lo que Él quiere darnos, para que nosotros tengamos abundancia en Él. Amén. Hay enemigos a vencer: el egoísmo, la amargura, el afán y la ansiedad. Amados, estas nos impiden recibir las bienaventuranzas que el Señor tiene para nuestra vida. Porque si no recibimos, no podemos dar. Y mayor, más bienaventurado, más feliz, más dichoso es el que da. Entonces, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, Él viene a decirnos, Iglesia del Señor, que hoy se quiebran, se rompen, se eliminan todos los impedimentos para recibir, ¿escucharon? Para recibir lo que viene de Él, lo que viene del Señor. Es un tiempo para despojarnos de todos los impedimentos para recibir. Seamos libres en esta hora, en el nombre de Jesús. Se va el egoísmo, nos despojamos en el nombre de Jesús. Se va la amargura, nos despojamos en el nombre de Jesús. Se van el afán y la ansiedad, nos despojamos en el nombre de Jesús. Nos declaramos libres por medio de aquel que nos amó y que nos libró, para que podamos caminar con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y así como Dios Padre dio a su Hijo para que nosotros le recibamos, le tenemos al Señor, vamos a dar a Jesús, pero también comencemos a dar nuestro tiempo, comencemos a dar nuestro servicio, comencemos a dar nuestros bienes para la gloria de su nombre, porque entonces habrá una habilitación celestial para nosotros recibir la plenitud del Espíritu Santo y estar gozosos siempre. Y ya no habrá egoísmo, ya no habrá amargura, ya no habrá ansiedad, porque nosotros estaremos en su presencia. Y donde está su presencia, donde está su Espíritu, donde el Espíritu es Señor,
ahí hay libertad. Aleluya. Hoy, en el nombre de Jesús, vencemos en ese nombre a los enemigos del recibir. Y entonces tendremos plenitud para poder dar. Y habrá bienaventuranza en nuestra vida, en el Señor. Padre, te damos tantas gracias en esta hora por la bendición que tenemos de recibir tu palabra. Señor, así como la recibimos, la atesoramos, pero es un tiempo para comenzar a dar. Para comenzar a dar a Jesús. Para comenzar a dar todo lo que tú pones en nuestras manos. ¿Quién soy yo y quién es este pueblo? Recordemos, amada iglesia, ¿quién soy yo y quién es este pueblo? Para que te podamos dar voluntariamente todas estas ofrendas. En definitiva, Señor, de lo recibido de tu mano es lo que tenemos. Y eso es lo que damos. El Señor nos conceda tal entendimiento en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, Dios los bendiga.